Bueno, abran sus Biblias a Mateo capítulo 1 de Lucas. Vamos a tomar un breve pausa de Lucas para ir a Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 1 y esto va de exactamente en la línea de donde hemos estado. Hemos visto la profecía que vino a Zacarías en su ministerio en el templo, en lo que él trabajó, hizo la ofrenda de incienso y el ángel viene y quiebra 400 años de silencio y profecía, hace profecía y le dice que va a nacer un hijo y le llamará Juan. Y vimos la falta de fe, perdón, de Zacarías a la veracidad de lo que le dijo el ángel. Y vimos la historia milagrosa del nacimiento de Juan el Bautista, de cómo él como es que Zacarías dijo por escrito, su nombre es Juan, y de repente puede oír y puede hablar una vez más. Y la gran adoración que dio María cuando, cuando, cuando realizó el milagro de lo que Dios estaba haciendo en su vientre y va a su prima Elizabeth, que estaba en su segundo trimestre de embarazo, y vimos la historia este último domingo de María, que estaba yendo después del nacimiento de Juan. Y ya vemos, haciendo la matemática, que eso significa que ahora ya María está en su segundo trimestre. Y vamos a Mateo porque hay una pregunta para considerar. Así que antes de que lleguemos en nuestra serie al nacimiento de este bebé que nacerá milagrosamente, este bebé que nacerá del vientre de una virgen, vamos a hacer la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Qué es la importancia de esto? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Qué significa un ungido o Mesías? Ahora, en los Estados Unidos tenemos un, un concepto muy distante. En la fundación de esta nación está de un revolte, una revolución contra un rey, así que nuestra percepción de reyes es diferente. Ah, y honestamente tenemos una percepción muy separada y no muy amigable hacia la idea de un rey. Sin embargo, es exactamente lo que el término Mesías o ungido, Cristo, nos apunta. La unción de Cristo que lo separa a un ministerio de hacer obras con la completitud del Espíritu Santo. Uno de las obras que él hace, uno de los primeros trabajos que hace, uno de los tres, es el ser rey, profeta, sacerdote y rey. Y él es el ungido del Señor, y eso trae la foto del ser ungido, esa imagen del ungido. Y pensamos, por ejemplo, en la unción de David. Samuel fue a la casa del papá de David y vio a todos los hijos, y finalmente viene David y el Señor le dice, unge a este rey, él será el rey. Es la imagen de Cristo que viene como el ungido, el que fue escogido para ser rey. Mateo capítulo 1 empieza con una genealogía, y esa genealogía está ahí primariamente para establecer la la línea legal, la autoridad que él tiene legalmente. Apunta a ambas en Abraham, empieza con Abraham y conecta a Cristo a las promesas de Abraham, que en Abraham habrá bendición para todo el mundo. Así que una vez más y una vez más, y vemos la mención de la línea de David. Y Mateo ve a David como el que cumple las promesas y el cumplimiento de las promesas a David, el rey.
si lo quieren ver de esa manera, el que viene de esta genealogía es el que reinará y cumplirá las promesas a Abraham y a David. Así que leamos Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró de Raab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra infalible. Leamos. Señor, al acercarnos aquí al texto, que parece ser una lista de nombres nada más, pero que tiene dentro de ella maravillas y profundidades que son profundas, porque es tu palabra, te describe a ti, describe los eventos y la gente que nos acercan al evento más grandioso del mundo. Padre, te pido que tú uses mis labios para explicar estas verdades aquí, para que podamos encontrar gozo en ver a nuestro Rey Cristo y ser recordado que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que por nosotros no hay ningún terror en esa declaración. Él es el buen pastor, el buen Rey que guiará y protegerá a sus ovejas, y que Él es el Rey vengador que destruirá con vara de hierro a los enemigos, que Él es la maravilla de maravillas, Él es el todo de todo, el Señor. Veamos a Cristo hoy en este texto, que veamos la preparación increíble que tú proveíste, veamos el método de Dios en obrar, entendiendo que Cristo es el pináculo de todo el evento en la historia, Señor. Te pedimos esto, que podamos glorificar en su nombre y que podamos gloriar en su nombre, que caminemos, te pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Versículo 1 nos da un poco de conocimiento de por qué es que Mateo tiene una genealogía y por qué es que está aquí en este texto. Entendemos que Mateo eh, incluye, que al incluir esta genealogía, estamos forzados a entender la diferencia entre la genealogía de Mateo y de Lucas, que Pastor Gabriel va a hablar,
el domingo, el entender estas diferencias y los propósitos, entender las razones detrás de las diferencias, es necesario para que entendamos por qué es que Mateo puso esta genealogía aquí y cuál era el propósito de lo que él estaba haciendo. Es, Era su intención, la intención del autor, el comunicar algo. Y cuando examinamos esta lista de cosas, esta estructura que él nos ha dado, llegamos al entendimiento que el autor está haciendo un argumento por la línea legal de Cristo. Y él lo está haciendo de una manera que es muy usable para su audiencia judía. Es lo que vemos en este primer versículo. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es en realidad, es una fraseología muy judía. Es algo que se puede encontrar en el Pentateuco. Cuando Mateo empieza su genealogía de Jesucristo, él usa una frase que llevaría la mente de cada judío a Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 5, Moisés escribió, este es el libro de las genealogías de Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo creó en la imagen de Dios. No, noten la fraseología, es muy similar, casi igual, idéntica. Y lo que entendemos es que lo que Mateo está tratando de hacer al hablar de la genealogía es que sería un error el tratar de aplicar este versículo a la biografía histórica, como si fueran todos los nombres. Lo que estamos diciendo aquí en una manera moderna esta es la mesa de contenidos. Es lo que sigue, es el catálogo de la genealogía, es lo mismo que Moisés estaba diciendo cuando escribió Génesis. Y una vez más, los líderes en el día de Mateo hubieran visto esto inmediatamente. Moisés no estaba diciendo todo el libro de Génesis es la genealogía completa de Adán. No, Moisés estaba diciendo esta sección es la genealogía de Adán, que va hasta Noé. Y igual, aquí Mateo está diciendo, esta sección de la que estamos hablando es la genealogía de Jesucristo, y así es como él empieza esto, y al término de los versículos, de este versículo dice, el hijo de David, hijo de Abraham. Mateo básicamente dice, aquí está la mesa, el catálogo de la información de la genealogía de Cristo, y las personas más importantes aquí son Abraham y David, y eso es lo que nos ayuda a entender de qué es de lo que estamos hablando. Una vez más, esta fraseología haría sentido a la audiencia judía a las cuales Mateo estaba escribiendo. Ellos tienen un entendimiento de la estructura de las escrituras, y él escribió de tal manera que él quiere que los temas históricos salten de la página, hablando de Abraham y de David, de Abraham a los patriarcas, de Israel, nación, a los reyes, y de los reyes al exilio, y del exilio a Cristo, y de Cristo, y explica todo esto en una manera muy judía. Cuando empieza con Abraham, él sabe una vez más que su audiencia es judía. Y al saber esto, sabe que esta audiencia sabe las promesas que Dios le dio a Abraham. Hemos hablado de estas cosas en Lucas, en series anteriores de Advento, cómo es que Jesús va para su circuncisión, o se lo llevan, ¿no?, para ser circuncidado. Y está un anciano ahí esperándolo. Y ¿cuál es su adoración? Esta es la completitud, el cumplimiento de las promesas. Y es exactamente lo que está haciendo Mateo. Está escribiendo para cada uno de ellos que está esperando la venida del Mesías, y muchos creerán en él y muchos lo seguirán, y hay muchos que se irán al lado cuando es ejecutado, y ahora hay otros que están diciendo, ya salió, resucitó, y Mateo está diciendo, querido judío,
que está por leer esto, considera estas cosas. Considera este Jesús. Déjame te enseño de las Escrituras cómo es que Él cabe como el Rey y cómo es que demuestra esta genealogía que él tiene el derecho a ser rey. En unas maneras, él demuestra la historia biográfica, genética, y demuestra cómo es que Jesucristo es cumplimiento de las promesas. Menciona a Abraham y ahora a David, ¿verdad? Y como estábamos hablando, no hay ningún judío que podría evitar el pensar en las promesas que Dios le hizo a David. Eh, en segundo de Samuel, David es central a la genealogía porque, pues, ya sabemos, él es el único que es mencionado 3 veces. Abraham es mencionado 2 veces, tal vez uno que otro está mencionado unas veces, pero David es enfatizado 3 veces. David es el conector entre los patriarcas o la época de los patriarcas y la época de los reyes. Así que David es central a la construcción de esta genealogía. De esto entendemos que Mateo incluye la genealogía para que el lector judío pueda ver el cumplimiento de las profecías a Abraham y el derecho que tiene Jesucristo para ser rey. Está dividido en 3 partes. Veremos en el versículo 17 cuando Mateo nos dará razones por esas partes, pero la primera parte es el periodo de los patriarcas o el periodo de la formación de Israel, que es el tiempo de Abraham, donde las promesas empiezan y los patriarcas que son los patriarcas Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob que se hacen los 12 tribus y salen de Egipto y el tiempo que están en el desierto y el tiempo de los jueces en Josué. Esta es la primera parte que Mateo eh, trae a la mente. Estos son los versículos 2 a 6. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón y Salmón engendró de Raab a Buz y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí y Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. La línea que hace división entre estas épocas, como Mateo lo pone aquí, entre Abraham y el comienzo de la línea de los reyes, es David. David, el rey, como dice en el versículo 6. El rey David. Es una de las partes que saltan de la página en esta genealogía. Lo que podemos ver es que 3 de las mujeres que son mencionadas, 5 son mencionadas en total, pero están mencionadas aquí en esta sección. Estas mujeres sirven varios propósitos en la genealogía, proveen arquetipos para entender el propósito de Cristo, proveen tiempo, estampas de tiempo, lugares donde podemos ver en las escrituras para saber cuándo pasó este evento. Por ejemplo, cuando vemos a Tamar, hay la historia en Génesis, donde el periodo de los patriarcas, donde Judá terminó siendo el padre de Pérez, con de, de Fares. Es una genealogía que nos ayuda a ver, por ejemplo, vemos lo de Salmón, el padre de Booz, por Raab. Esto nos pone en un tiempo y podemos ver eso en la Biblia y el próximo evento o el próximo nombre que nos ayuda a ver dónde estamos en la Biblia es el nombre de Raab que estaba en Jericó. Sabemos
que este era un tiempo cuando Israel estaba apenas entrando a la tierra prometida y sabemos que aquellos que estaban antes de este punto no entraron a la promesa, así que podemos ver a, a Nazón y saber, ¿sabes qué? Este nombre, Nazón, él murió en el desierto, él no le fue permitido el cruzar a la tierra prometida. Sin embargo, el rey de reyes está viniendo a través de su hijo que se casó con una prostituta y empiezas a hacer estas conexiones increíbles. Booz y Ruth, por ejemplo, vemos que estaba en medio del periodo de los jueces y vemos cronológicamente la línea Salmán con Raab y cómo es que Booz se casa con una moabita. Y esta nación era una de las naciones que cargaba maldición de Dios y vemos la redención de Dios en que el Señor redime a esta mujer y nos trae memorias de acordarnos de la imagen de redención hermosa en el libro de Ruth y luego una vez más David. Así que pintemos la imagen una vez más, pintemos la foto una vez más. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tenemos a tres mujeres mencionadas: Tamar, que pretendió ser una prostituta; Rahab era una prostituta actualmente; y Ruth no era Ruth, que era una moabita de una nación maldita, y la esposa de Urías, Betsabé, que era una adúltera. ¿Cuál es el propósito de que estas mujeres estén aquí? Bueno, vemos primero que nos ayuda a poner cronología a estos eventos. Vimos cómo es que esto nos ayuda a saber estas historias, estos lugares, este punto en el tiempo, y porque esta genealogía es de Cristo y sabemos cuándo es que nació Cristo, podemos ver cuántos años atrás, hasta Abraham, pasaron. Podemos ver estos eventos sucediendo. eh, podemos ver cómo acontecen estas cosas en la historia, los eventos. R.C. Sproul agrega esto diciendo que al menos tres de las cinco, Rahab, Ruth y Betsabé, tienen asociaciones gentiles. Este es algo importante, un tema importante para el Evangelio. Apenas estamos empezando a tocar lo de arriba, de las implicaciones de por qué es que Dios escogió a estas mujeres para ser demostradas en la genealogía, los propósitos de estos lugares que el Señor enseña. Lo que el doctor Sproul está diciendo aquí, que esta es una parte pequeña de la foto de redención. Ruth siendo de una nación maldita, que no tienen nada que ver con el Señor, y cómo es que el Señor usa hasta la muerte de los esposos. Y a través de eso, esta mujer está comprometida a quedarse y por esa asociación se acerca a la nación de Dios, adoración verdadera de Dios. Y termina siendo ella una de las ah, ancestras de Dios, de Jesucristo. Las implicaciones que son demostradas en estos mensajes. Pero esta tarde me maravillé en esta pregunta. ¿Qué de las otras mujeres? Piensen en las mujeres. Tenemos estas mujeres aquí, estas cinco mujeres en la genealogía. Y si lo estás juzgando por términos humanos, no son las mejores. Piensa en Sara, que dio a Isaac. Es conocida como una mujer fiel, pero ella no está mencionada. 42 madres. 42 de las madres no están mencionadas aquí, pero esta sí. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es, por qué nada más estas? Y para ponerlo simplemente, el Señor muchas veces usa lo débil
Él usa aquellos que no parecen, que no hacen sentido para dar gloria a su nombre. Él escoge aquellos que otros no escogerían para demostrar que es su obra y no de ellos. Y si lo piensas, ¿cómo es que Cristo enseñó ese mismo de carácter? Cristo no escogió a 12 escolares eruditas o a 12 excelentes negociadores o 12 príncipes, escogió a 12 pescadores. Yo diría que hay algunos que tenían un poco más inteligencia. Yo creo que Juan tenía estudio, pero la mayoría eran más pescadores, no eran los que la mayoría de la gente escogerían. Y esto es fundamental a la razón. Antes de que Cristo naciera, podemos tener la experiencia de ver la bendición de Abraham, aquella bendición de que en su simiente habrían bendiciones a todas las naciones. Y por Cristo, en una manera retroactiva, esas bendiciones están extendidas a Ruth, está extendida a Betsabé. Betsabé da a luz a Salomón y la experiencia de la promesa de Dios de que habría un simiente a David. ¿Y por qué fueron escogidas estas personas? Fueron escogidas para la gloria de Dios, fueron escogidos porque Dios quería describir su obra, de cómo es que Él estaba haciendo su reino. Hay muchas cosas de esto que podríamos aprender nosotros. Una de las cosas que podemos aprender es cómo aplicamos esto a nosotros mismos. Al pensar en esto por un momento, 42 madres y 5 de ellas son las que son mencionadas, 37 mujeres que son fundamentales esta historia, no están siendo mencionadas. Piénsenlo, hermanos, hermanas. Es posible que la mayoría de nosotros viviremos y moriremos y que no estaremos escritos en los libros de la historia, igual como estas mujeres que no fueron mencionadas. Aunque no están mencionadas aquí, Sara, conocemos a Sara, es parte de la historia, pero no vamos a encontrar a los nombres de todas las mujeres aquí que el Señor usó para glorificarse. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de cargar la luz, de demostrar la luz de Cristo en esta generación, en esta época. Y aunque nuestros nombres nunca se han escrito en los libros escolares, en los libros de la historia, simplemente la realidad de que hemos impartado la rectitud, el que nos hemos congregado y adorado al nombre de Jesucristo. Somos bendecidos a ser parte de la historia de Cristo. Esa es la verdad. No hay una bendición menor para esas 37 madres que no fueron mencionadas en esta genealogía. Son parte de la historia del linaje de Jesucristo. Son parte de la historia de Cristo que está escrita para la gloria de Dios, para la gloria de Dios en todo el universo. Ellas, ellas son bendecidas y también nosotros, aún, ya saben, estamos en una iglesia pequeña aquí en Iowa y la gente dicen, mira, esta iglesia tiene 57,000 personas y esta 100, 2,000. La bendición de Dios en su gente, el cargar su luz, aplica a cada uno de nosotros. Había un pastor que conocía, un amigo que ya está con su Señor, está con nuestro Señor, y él decía, no te olvides el mantener la cosa grande siendo la cosa grande. Y eso es Jesús, ese es el mensaje, este servicio simple de esas madres de dar luz a los bebés, el simple servicio de los millares de cristianos cuyos nombres no están escritos en las historias, son tesoros ante el Señor. Dios atesora el la labor de aquellos que obran fielmente. Y aquí tenemos 37 siervas que no están mencionadas aquí, pero que tienen gloria ante el Señor. Y el propósito es
para nuestro beneficio. Así que tenemos la distinción aquí entre las diferentes épocas. Así que una vez más empezamos de, del versículo 6 al versículo 11. Estamos viendo el segundo grupo y estamos hablando del periodo de los patriarcas y sabemos lugares y situaciones y menciono que podemos ver cómo es que las mujeres están mencionadas en la época temprana de esto, de la genealogía. Yo apunto a cómo es que podemos ver que son puntos en tiempo para que nosotros podamos ver cuándo cronológicamente pasó eso. Pensando en cuando Salmán se casó con Rahab. Oh, ok, ya sé cuándo pasó esto, en el tiempo de Jericó. Y eso nos hace saber más fácilmente dónde estamos cronológicamente. Y eso nos hace saber dónde estamos vos y Ruth. Y sabemos cuándo estaba José y David. Así que Mateo nos lleva al el exilio y nos lleva de David al exilio. Tenemos una lista de reyes que siguen el linaje de David. Isai engendró al rey David y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Una vez más, una de esas, uno de los que están mencionados, es el que está mencionada Betsabé, no está nombrada por nombre, ¿verdad? Y el Señor hace esto para demostrar su gloria. La historia de Betsabé tal vez pasaría por nuestra mente los eventos de la infidelidad de David, del pecado, de la caída de David, de la gracia de Dios y los eventos que sucedieron. Mateo nos hace pensar, hace a su audiencia pensar. Él no dice Betsabé, para que cada persona, sí, bueno, piensa en Betsabé como la esposa de David. No, 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 piensa específicamente en Betsabé como la que había sido la mujer de Urías. Eh, La mayoría de las canciones le ponen la que había sido mujer de Urías. Las palabras griegas que Mateo usa son por la Urías. Difícil traducir eso exactamente, ¿verdad? Pero la indicación es que eh, Mateo quiere que el lector vea a Betsabé como aquella que fue rompida, quitada de las manos de Urías, como el cordero que usó el profeta del ejemplo, el cordero que fue robado por el hombre rico, del cual David se enfureció tanto. Pero cuando lo traduces de la que había sido mujer de Urías o la esposa de Urías, el punto es, esto es para demostrar la gloria de Dios, cómo es, cómo es que a través de un evento tan malvado, cómo es que el abuso de poder de un rey y el adulterio de una mujer que viola los mandamientos de Dios, de no gritar por ayuda en la ciudad, cómo es que la participación de estos dos y la muerte o el matar de Urías por el mandamiento de David, cómo es que esto es para la gloria de Dios? Yo creo que Juan Calvino habla hermosamente de esto y dice, este pecado, esta mancha, hablando de esta historia,
Y Juan Calvino está haciendo la pregunta, ¿por qué es que Mateo hablaría de esto? Esta historia tan fea. Y dice, esta mancha al comienzo del reino debería de haber enseñado a los judíos de no gloriarse en la carne. Era el diseño de Dios, el demostrar que en el establecer este reino, nada depende del mérito humano. Um, ¿Por qué? Una prostituta falsa, una prostituta verdadera y una moabita y una adúltera. Nadie puede ver esa genealogía y decir, ese era el plan del hombre. Sí, esta es una historia muy inventada y hermosa y perfecta. Una historia de hadas donde los reyes, la historia de los reyes está llena con hermosura. No, aquí está una historia que tiene prostitución en la historia del rey. Esa no es una historia inventada, humana. Vemos como Calvino dijo, esta mancha en la línea de los reyes, aquí y en Lucas, y aquí es donde las genealogías empiezan a separarse entre las dos historias. La genealogía de Lucas, siendo el escolar dedicado, da la línea natural de Jesús y da familiares específicos, y Mateo quiere que entendamos la línea legal, la intención. Como dije, es muy importante que entendamos la intención de la genealogía y por qué está aquí. La intención de Mateo no es el dar no es específica lista de los parientes. Eso es lo que hace Lucas. La intención de Mateo es demostrar el linaje real, perdón, de dónde viene Cristo. Esta es la línea real. Pensamos en la línea de David. Pasamos tiempo en Primera y Segunda de Reyes. Comparamos el reino de Josías y cómo están reyes perversos con Manasé, que hicieron altares perversos en el templo paganos. Cómo es que convirtieron el templo de Dios en adoración perversa y malvada, que era donde pasaron adoraciones feas. Y cómo es que el Señor demuestra a través en todos estos eventos. Él cambió el corazón de Ezequías, él cambió el corazón de estos reyes, y él mantuvo a su gente juntas por 400 años para demostrar la necesidad de Cristo. Y algunos que leen el exilio que viene al fin de esta sección, donde Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. A algunos que ven eso y dicen, mira, la línea de los reyes falló. Y yo creo que es el punto opósito a lo que está tratando de decir Mateo. Mateo está haciendo el punto que aún cuando estuvieron en el exilio, aún cuando estuvieran y haya caído y haya fallado el reino humano, Dios preservó esta línea. Y ese es el tercer grupo. Cuando vemos los nombres de después del exilio, esta sección para mí como un estudiante de la historia cristiana es muy interesante. Los nombres, algunos nombres son conocidos bastante bien, como Zorobabel o Salatiel, y están mencionados en las escrituras, pero la mayoría de estos nombres no se encuentran en ningún otro lugar en las escrituras. No puedes encontrarlos. Así que esto prueba realmente si crees tú en la palabra de Dios como inerrante.
Hay, hay documentos históricos que demuestran esta línea y estas cosas y estos nombres y definitivamente hay un entendimiento de ese linaje. En el tiempo de Mateo, los judíos de ese tiempo hubieran sabido de estos nombres porque tenían récords genealógicos en cada una de las sinagogas y rastreaban su línea. Cada persona sabía de cuál familia era y podías ver esto muy claramente en esa historia. José sabe que él es del linaje y de la casa de David. José sabe que cuando hay un censo que él tiene que ir a Belén porque de ahí es su familia, ahí es donde son. Y es claro que los judíos del tiempo de Mateo conocían estos nombres. Así que regresamos. Mateo capítulo 1, versículos 12 al 16. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ese es el punto entero. Llega al fin de la genealogía y él sigue la línea y él dice, aquí está Abraham, aquí está David. Estos dos promesas enormes fueron dadas a estos hombres. Aquí está la línea y aquí está el ungido. Aquí está el Mesías, el rey prometido a Israel. Como ya he mencionado, muchos de los nombres aquí mencionados solo los vamos a encontrar aquí. Pues podrías buscar los nombres, varios de estos nombres y no los vas a poder encontrar. Los hombres judíos en el tiempo de Jesús hubieran conocido estos nombres, sería familiar para ellos. Eh, los nombres eran para los que leyeron esto, eran para que ellos conectaran la línea para ver el linaje de Cristo. La línea de los reyes no falló cuando fueron a Babilonia. Zerubabel regresó y tuvo hijos y gobernó en Judea y la línea que sigue después de Zorobabel y el punto es el regresar al punto aquí llamado el Cristo y el punto es que José es el padre legal de Jesús y el derecho de reinar que venía de José era aplicado correctamente a Jesús. Porque Jesús es legalmente el hijo de José y al ser eso, legalmente y correctamente el rey de la gente de Israel. Y aquí es a donde llegamos a aplicación. Hemos visto la gloria de Dios aplicada, hemos visto los específicos, las declaraciones en el tiempo y en el espacio y la orden por la cual Mateo habla de estas cosas. Y él está hablando de nombres que estaban en Éxodo capítulo 6. Eso es que 1800, 2000 años antes de cuando él estaba escribiendo. Y esos nombres pueden ser vistos en la historia, preservados para este tiempo, preservados para este lugar. Pero hermanos, si nosotros pensamos en el Israel de Dios, el, el- el reino de Cristo, nuestro derecho de tener a Cristo como nuestro rey. Y Mateo está usando lenguaje que los judíos hubieran entendido. Él está usando un argumento que con términos y cosas que tienen conexiones para que nosotros podamos hacer lo mismo. Podemos ir en ver en Éxodo 6 que la descripción de Nazón como el príncipe de Judá y que él era el anciano de Judá, era el que estaba en cargo de la tribu completa y Pablo lo hace claro que por esta gracia nosotros tenemos la promesa de poder ser llamados hijos de Abraham por promesa. Y esta es una promesa que es nuestra.
que Jesucristo viene y Él es ungido rey, Él es el ungido, el rey de la gente de Dios, y esa gente crece. Romanos capítulo 9 versículos 6 a 8, Pablo está respondiendo objeciones y dice, cuando las objeciones, ¿qué tipo de rey es este Jesús? Él vino y su nación resaltó, no hizo nada que ver con él. ¿Cómo podemos decir que él es el rey? Y Pablo dice, no, no es como si la palabra de Dios haya fallado. El Señor prometió por Abraham que habría bendición a través de el simiente de Abraham. Él dice, la palabra de Dios no ha fallado. No todos los que son descendientes de Abraham son los hijos de la promesa. Ismael también era hijo de Abraham, pero aquellos que son los hijos de la promesa, no todos son los hijos de Abraham, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto significa que no son los hijos de la carne que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Dice, no tienen ninguna razón, dice Pablo, para ensalzarse. El Señor es el que te ha conectado. Ese es el argumento de Pablo. Eh, no te ensalces, sino ten un entendimiento profundo de la gracia, que eres hijo, somos hijo por gracia de la promesa, por fe, y podemos decir, esa promesa a Abraham, esa promesa a David aplica a mí. Jesús es mi rey. Yo soy un hijo de la promesa y Jesús es el rey prometido. Ahora, este sería mal el no decir que Jesús es el rey de todo el mundo. Quiero ser muy claro, Jesús es el rey de todo el mundo y cada rodilla se encara ante él, pero hay un tipo de reino que él ejerce sobre su gente. Yo puedo llamarle mi rey, mi profeta, mi sacerdote, y es un consuelo para mí. Yo sé que él tiene la vara para disciplinarme cuando no hago bien, pero no es un terror a mí como es el reino de Cristo, un terror a aquellos que no son hijos de la promesa. Jesús es el rey de su gente. ¿Y qué significa eso? Específicamente que este reino no terminará. Jesús viene en terror a terminar los reinos de este mundo. Jesús viene con la vara de hierro para terminar y destruir las naciones de este mundo, pero hay un reino que nunca terminará y ese es el reino de Cristo. Y la gente de Cristo que son heredores de la vida eterna son los, los ciudadanos. Así que este tema de la sucesión y el linaje del rey es importante. Nos demuestra que Cristo tiene el derecho legal de ser el rey, que él puede tomar el trono de David y él tiene todo el derecho legal y ese es exactamente el punto y el propósito de esta sección de Mateo. Ese es, mira la historia de lo que Dios ha hecho, las promesas de Dios a David, las promesas a David, la línea que podemos ver, puedes ver a todos y aquí está Cristo. Y Mateo termina en el versículo 17 diciendo las razones por qué dividió la genealogía así, en Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ahora, una vez más, esto nos apunta al lector judío. Una persona judía leyendo esto lo hubiera entendido inmediatamente.
Yo creo que hay mucha gente que pone mucho esfuerzo en estos versículos haciéndolos tratar de ser algo que no lo es. Si no se pueden acordar, están como entre 13 o 15, dependiendo de cómo lo mencionas, porque David está ahí mencionado varias veces, dependiendo de cómo lo cuentas, ¿verdad? Están más o menos como 14 personas en cada una de estas listas, y es lo que dice Mateo. Mira, mira esto, mira lo que ha pasado. Dios tuvo 14 familias aquí, 14 aquí, 14 aquí. La primera era como 600 años, la segunda como 480 años y la última como 360 años. Hay una manera de ver las cosas, cómo sucedió aquí, cómo sucedió acá, pero este estándar que da Mateo para entender la historia es con el propósito de mostrar a Cristo. Muchos han mal usado este texto y este texto fue usado mucho en la primera época después de Cristo para tratar de decir, viene Cristo en 400 años. Después de la ascensión nada más van a ser 400 años y Él vendrá. Y esto es uno de esos textos que eran usados porque mira la numerología de 14 generaciones de Abraham a David, 14 de David al exilio, 14 generaciones del exilio a Cristo, entonces 14 generaciones hasta el regreso a Cristo. Pues obviamente no sucedió eso. Agustín tuvo que hablar de esto en los años 400 y él escribió esto. Esto es Agustín, nada más diciéndolo claramente como es en la ciudad de Dios. Él dice, no para decir, como algunos han presumido, es el decir que los años cumplidos desde la ascensión del Señor tienen que ser 400, otros dicen que 500, otros dicen que 1000. Yo creo que no hay punto en el ver ni en el preguntar cómo es que tienen esta opinión. Ellos empiezan nada más a adivinar humanamente. La verdad es que el canon de las escrituras no nos da evidencia clara para hacer este tipo de declaración. Agustín está diciendo, eh, no, este patrón que vemos aquí no es lo que podemos usar en todos los otros lugares. Es el entender por qué es que Cristo dijo, no hay ningún hombre que va a saber ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque este patrón que es usado no es para que adivinemos cuándo es que Cristo va a venir. Si Cristo nada más es otro evento en la lista, entonces no es el fin. La razón por la que la historia cambió es porque el evento seminal de la historia vino en Cristo. Él no es nada más, un paso más en el camino. No es nada más una parte del rompecabezas. Él es el evento. Todo se trata de Él. En la manera de escribirlo, Él no es una pieza del rompecabezas. De como el de Mil, ya saben, hay un rompecabezas, lo terminan y una imagen hermosa. Jesucristo es la imagen. Cada pieza de la historia sirve para demostrar su gloria. Yo le digo a cada hermano hoy, cargo a cada hermano, cada uno que dice soy cristiano, que rechacen cualquier interpretación de la escritura o de la historia o de lo que sea que no tiene a Jesucristo en el centro. Él es el punto de todo. Eso es lo que Mateo, ese es el punto de lo que Mateo nos está dando. Este, hijo de este, hijo de este, hijo de este, hijo, nada más léanlo. Y parece aburrido, pero Mateo está demostrándonos en la historia. Cristo era el punto. Cristo es el punto de la historia. Y terminamos con el autor de Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.